6:35 minutos, regresamos con más en Primera Página, listos para revisar toda la actualidad internacional. Saludamos también a quienes se conectan por nuestro canal en YouTube, Globovisión en vivo, y siguen la programación 24 horas de información aquí en Globovisión. Vamos a comenzar este recorrido internacional conversando sobre temas de Medio Oriente, pero también de Estados Unidos, porque el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, se refirió este jueves al asesinato de 2 empleados de la embajada israelí en Washington y afirmó que esto es lo que ocurre cuando los líderes internacionales se rinden ante lo que consideró propaganda palestina. Gideon Saar relacionó el jueves el ataque producido en Washington con las críticas a la campaña militar en la Franja de Gaza. Hay una línea directa entre este asesinato y la incitación antisemita y anti-israelí. Esa incitación al odio también es obra de líderes irresponsables de muchos países y organizaciones internacionales, en especial de Europa. El ataque se produjo en la acera frente al Museo Judío de la capital estadounidense, que tenía previsto un evento para jóvenes profesionales y diplomáticos. La policía explicó que el sospechoso, identificado como Elías Rodríguez, de 30 años, entró al lugar después de los disparos y fue detenido allí dentro. El guardia de seguridad lo dejó pasar. Supongo que pensaban que era una víctima. Estaba claramente traumatizado, en estado de shock, y algunos de los asistentes le llevaron agua. Le preguntaron, ¿estás bien? ¿Te han disparado? ¿Qué ha pasado? Y él dijo que alguien llame a la policía, que venga la policía. Y entonces metió la mano en su bolsa y sacó una cufilla y dijo, yo lo hice, lo he hecho por Gaza. Y entonces empezó a gritar Palestina libre, y fue cuando entró la policía y lo detuvo. La Cancillería israelí identificó a las víctimas como Yaron Lishinsky, que también tenía nacionalidad alemana, y Sarah Lynn Milgrim. Según el embajador israelí en Estados Unidos, eran una pareja joven que tenían planeado casarse próximamente. Y nos quedamos con la fotografía de las 2 víctimas porque ya fue acusado el hombre que las asesinó. Se trata de Elías Rodríguez, de 31 años, quien fue acusado este jueves de asesinar a tiros a 2 empleados de la embajada de Israel en Washington cuando salían de un museo judío. Tras su arresto, Rodríguez declaró que cometió el crimen por Palestina y por Gaza y por eso gritó liberen a Palestina, según las autoridades federales. El Departamento de Justicia describió el doble homicidio como un acto de terrorismo dirigido. El sospechoso fue acusado de 2 asesinatos, asesinato de funcionarios extranjeros y posesión de un arma ilegal. Se espera que se presenten acusaciones adicionales por crímenes de odio y terrorismo. El ataque fue captado en video donde se le vio disparando varias veces contra las víctimas, incluso después de que cayeran al suelo. En la audiencia, la fiscal federal condenó el antisemitismo como un acto de cobardía y advirtió que ninguna forma de violencia por motivos religiosos será tolerada, especialmente en la capital de la nación, Washington, D.C. Allí vemos la foto de la víctima, Elías Rodríguez, de 31 años. Pero vamos a pasar ahora a revisar lo que ocurre en Medio Oriente en el marco de la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Como ya hemos revisado en otras oportunidades, se está agudizando la crisis humanitaria, sobre todo con las denuncias de parte de Naciones Unidas sobre una posible hambruna a la que podría estar sometida la población palestina, y por eso se ha pedido el ingreso de ayuda humanitaria al enclave que está en guerra desde hace más de 18 meses entre Israel y la organización terrorista Hamas. Pues Israel emitió órdenes de evacuación para 14 zonas del norte de Gaza en la última jornada, donde intensificó su ofensiva. También la Defensa Civil del territorio palestino reportó este jueves decenas de muertos en nuevos bombardeos, mientras que la ayuda humanitaria comenzó a ingresar al territorio, pero la ONU advierte que no es suficiente. Hubo un bombardeo y una enorme explosión. Vinimos a ver y vimos a una mujer pidiendo ayuda. Encontramos niños y mujeres destrozados. Transportamos a 10 heridos a la ambulancia y algunos de ellos tenían amputaciones. La situación sigue siendo crítica en el territorio palestino, sometido a más de 2 meses y medio de bloqueo total por parte de Israel.
La ONU informó que pudo despachar el miércoles por la noche el equivalente a 90 camiones de ayuda humanitaria para repartirlos entre la población. Esta panadería de Deir el-Balá, en el sur de la franja, pudo reanudar la producción tras recibir harina por parte del Programa Mundial de Alimentos. Ayer por la noche entró harina por el cruce a través del Programa Mundial de Alimentos para suministrar harina a las panaderías del sur de la Franja de Gaza, y estamos trabajando sin descanso para entregar pan al Programa Mundial de Alimentos para que lo distribuya entre la gente. Pero Naciones Unidas ya advirtió que el volumen de ayuda enviado no es suficiente para paliar las necesidades urgentes de los 2.400.000 gazatíes que antes de la guerra recibían unos 500 camiones de suministros por día. Por fin está llegando algo de ayuda a los gazatíes que la necesitan desesperadamente, pero lo hace con demasiada lentitud y es solo una pequeñísima gota de agua en el océano. Necesitamos urgentemente autorizaciones más rápidas y un acceso sin restricciones para que los alimentos lleguen a manos de la gente, que está al borde de la inanición. El gobierno israelí anunció a principios de mayo un plan para la conquista de Gaza que precisa del desplazamiento interno de la mayoría de sus habitantes. El operativo militar y el bloqueo a la ayuda han llevado a países europeos a empezar a tomar medidas contra Israel. Reino Unido anunció la suspensión de las negociaciones para un tratado de libre comercio y la Unión Europea decidió revisar su acuerdo de cooperación. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó el jueves a Francia, Reino Unido y Canadá de alentar a los asesinos en masa de Hamás, después de que los tres países denunciaran los actos escandalosos cometidos por su gobierno en Gaza. Y entre otros temas relacionados, China rechazó este jueves cualquier acto que suponga una amenaza para la seguridad de los diplomáticos. Esto después de que las tropas israelíes reconocieran que realizaron disparos de advertencia recientemente en Cisjordania, donde estuvieron una delegación de diplomáticos, incluidos algunos chinos. Vamos a ver la posición de Beijing respecto a este hecho que también generó conmoción e indignación en Europa. China fustigó el jueves a Israel luego de que sus tropas reconocieran que realizaron disparos de advertencia durante una visita de diplomáticos extranjeros a Cisjordania ocupada. La Cancillería del gigante asiático pidió que se lleve a cabo una investigación exhaustiva. China se opone firmemente a cualquier acto que suponga una amenaza para la seguridad del personal diplomático. Exigimos el inicio de una investigación completa para que no vuelvan a producirse incidentes similares. Desde hace algún tiempo, la situación en Cisjordania es cada vez más tensa. China insta a todas las partes, especialmente a Israel, a que no adopten nuevas medidas que puedan agravar aún más el conflicto. El episodio ocurrió el miércoles durante una visita de emisarios de países como China, México, España y Francia. El ejército israelí informó que los soldados abrieron fuego porque los diplomáticos se desviaron del itinerario aprobado y lamentó las molestias causadas. El incidente fue condenado a nivel internacional y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo tachó de inaceptable. Y en Canadá, los ministros de Finanzas del Grupo de los 7 acordaron este jueves maximizar la presión a Rusia si no cede ante la posibilidad de un cese al fuego en Ucrania y amenazan con nuevas sanciones. And finally, we have reiterated our support for Ukraine. Hemos reiterado nuestro apoyo a Ucrania contra la invasión ilegal de Rusia, incluido el endurecimiento de las sanciones si es necesario, y el apoyo a los esfuerzos para fomentar la participación del sector privado en la recuperación y en la reconstrucción de Ucrania. También estamos de acuerdo en que nadie que haya apoyado a la maquinaria bélica rusa se beneficiará de los esfuerzos de reconstrucción en Ucrania. Bien amigos, y también en Norteamérica vamos a revisar ahora información de sucesos porque 2 personas murieron en un accidente de una avioneta privada este jueves en San Diego, California. Un avión privado se accidentó el jueves en la ciudad californiana de San Diego, en el oeste de Estados Unidos. Se trata de un Cessna 550 que se estrelló durante la madrugada contra un enorme complejo de viviendas militares, donde causó daños a una decena de casas e incendió varios coches.
La aeronave, con capacidad para transportar entre 8 y 10 personas, cayó cerca del aeropuerto ejecutivo de Montgomery Gibbs. Los bomberos informaron que varias personas que viajaban en el pequeño aparato murieron. Nadie de las viviendas resultó herido por lo que sabemos hasta ahora. Hubo algunas posibles lesiones menores, pero nadie fue trasladado de cualquiera de las viviendas. Parece que todas las víctimas mortales en este momento son del avión. La policía dispuso la evacuación de 3 calles y pidió a la población que se pusiera en contacto con las autoridades en caso de encontrar escombros o percibir olor a combustible. Una línea eléctrica también resultó dañada y los investigadores intentaban determinar si jugó un papel en el incidente. Y continuamos hablando de Estados Unidos porque el presidente Donald Trump celebra un nuevo triunfo legislativo. La Cámara de Representantes aprobó este jueves el plan de alivio fiscal y recortes impulsado por el mandatario republicano. El paquete incluye un nuevo impuesto a las remesas del 3,5% en vez del 5% previsto inicialmente. Este proyecto, eje de la agenda interna de Trump, recorta fondos a programas sociales para financiar la extensión de sus rebajas fiscales de 2017. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, logró frenar las objeciones de la derecha republicana para alcanzar el respaldo necesario. Trump celebró la aprobación como posiblemente la legislación más significativa jamás firmada, mientras que su embajador en México valoró la rebaja en el impuesto a las remesas, aunque advirtió que la medida seguirá afectando el bolsillo de los migrantes. Los demócratas denuncian el plan como devastador para la clase media y señalan que podría dejar sin cobertura sanitaria a unos 8 millones de personas. Y desde Argentina también se anuncian paquetes y nuevas reformas de parte del gobierno del presidente Javier Milei. Estos son los últimos detalles de un nuevo plan que flexibiliza algunos aspectos económicos importantes para la sociedad, porque la administración Milei anunció este jueves un paquete de medidas para incentivar que ciudadanos y empresas declaren más de $200.000 millones al margen del sistema financiero formal. La iniciativa busca incorporar esos fondos al mercado interno y reforzar las reservas de divisas. Entre los cambios, el decreto suprime la obligación de notificar al fisco cada compra en dólares y elimina la exigencia de declarar el origen de fondos para adquirir propiedades o bienes de alto valor. Además, eleva los umbrales a partir de los cuales los bancos deben informar transacciones al Estado argentino. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios respaldó la iniciativa, destacando que los recursos hoy inactivos podrán destinarse al consumo y la inversión. El Ejecutivo enviará además un proyecto de ley al Congreso para garantizar la estabilidad de esta medida para futuros gobiernos y brindar así seguridad a los ahorristas. Amigos, y con esta información desde el Cono Sur nos vamos. Hacemos un alto en información internacional aquí en Primera Página, pero al